La vibración comienza en la base del cráneo, una resonancia metálica y gélida que no parece viajar a través del aire, sino que se filtra directamente por la médula espinal de quien se atreve a hollar los senderos de Piedra Alta, cuando la luz del sol se retuerce en su agonía final. No es un grito, ni un llanto, ni un susurro, sino una frecuencia pura y abismal que parece emanar de las mismas entrañas de la tierra. Una polifonía de voces femeninas que han perdido toda traza de humanidad para convertirse en un eco geológico. Quien escucha este canto por primera vez siente un impulso primario de huida, una alarma biológica que grita que ese sonido no pertenece al mundo de los vivos, pero en Piedra Alta el miedo es una neblina densa que se pega a la piel y entumece los sentidos hasta que el escape se vuelve una idea abstracta y lejana. Existe un peso en la atmósfera de este pueblo, una pesadez que no se explica solo por la altitud de los riscos que lo rodean o por la humedad asfixiante que emana de las grietas de la piedra volcánica, sino por la certeza de que algo en la cima del cerro está reclamando un tributo que va más allá de la simple memoria de los muertos. Este es el inicio de la pesadilla que los lugareños prefieren ignorar tras puertas atrancadas con sal y hierro. La historia de las mujeres que no terminan de enterrar a sus maridos, porque en el cementerio de Piedra Alta, la muerte es solo el comienzo de una servidumbre eterna que se manifiesta a través de una melodía que desuella el alma. Piedra Alta se alza como una cicatriz de granito en medio de un valle que la cartografía parece haber olvidado por pura piedad. Es un lugar donde las casas de piedra gris se amontonan unas sobre otras, buscando una estabilidad que el terreno, siempre propenso a deslizamientos de lodo y olvido, rara vez ofrece. El aire aquí tiene un sabor mineral, un gusto a azufre y a rancio que impregna las ropas y los pulmones, recordándole a cada habitante que su existencia es precaria y que la montaña siempre gana al final. En el centro de este laberinto de callejuelas empedradas y húmedas, la vida transcurre en un silencio tenso, solo interrumpido por el viento que aúlla entre las cornisas o por el crujir de las vigas de madera vieja que parecen quejarse bajo el peso de los siglos. Pero es en la cumbre del pueblo, allí donde el sendero se vuelve más estrecho y las cruces de madera podrida comienzan a asomar entre la maleza, donde la verdadera naturaleza de Piedra Alta se revela en toda su oscuridad. El camposanto no es solo un depósito de huesos, es un anfiteatro de sombras donde las viudas se reúnen cada noche, envueltas en mantos de un negro tan profundo que parecen agujeros en la realidad, para entonar un requiem que mantiene las puertas del abismo entreabiertas. El conflicto en este rincón del mundo no es político ni social, sino ontológico. Es una lucha silenciosa entre el deseo de descanso eterno y una fuerza antigua que se alimenta de la pena y la desesperación. Las viudas de Piedra Alta no son mujeres comunes que han perdido a sus cónyuges en los accidentes mineros o por las fiebres estacionales que azotan la región. Son entidades liminales, seres que han cruzado un umbral invisible y cuya única función ahora es servir de puente sonoro entre lo que fue y lo que nunca debió ser. Los hombres del pueblo mueren jóvenes, con los ojos abiertos, en una expresión de asombro absoluto, como si hubieran visto algo que su arquitectura mental no pudo procesar, y sus esposas, en lugar de llorar con la catarsis de los vivos, se transforman. Su piel adquiere la textura del pergamino viejo, sus ojos se vuelven lechosos y sus gargantas emiten notas que desafían las leyes de la acústica. ¿Qué es lo que cantan? ¿Es una oración, un conjuro o una invitación? Los pocos forasteros que han intentado registrar el sonido han terminado con sus equipos destruidos por una estática inexplicable o,
peor aún, con sus propias mentes fracturadas, repitiendo fragmentos de la melodía en sus delirios antes de sucumbir a un silencio catatónico. La arquitectura del cementerio de Piedra Alta es una aberración de nichos amontonados y mausoleos en ruinas que parecen haber sido construidos sin un plan divino, siguiendo solo el capricho de las raíces de los sauces llorones que perforan el suelo. El suelo del camposanto se siente extrañamente cálido bajo las plantas de los pies, una temperatura que no coincide con el clima gélido de la cordillera, como si debajo de las losas de piedra latiera un corazón inmenso y lento. Es aquí donde el desarrollo de la tragedia alcanza su escala más inquietante. Al caer la medianoche, las figuras enlutadas emergen de las sombras de los cipreses, moviéndose con una coordinación que no requiere de la vista. Se colocan en círculos concéntricos, sus rostros cubiertos por velos que el viento no logra agitar, y entonces comienza el fenómeno. El sonido no surge de sus bocas de manera convencional. Parece que el aire mismo a su alrededor vibra, creando una resonancia que hace que las lápidas vibren y que el musgo de los muros brille con una fosforescencia mortecina. No se trata solo de un canto. Es una reconstrucción auditiva del dolor. En cada nota se puede escuchar el crujido de los huesos bajo la tierra, el último suspiro de los pulmones llenos de agua, el terror de quien se sabe enterrado vivo. Las viudas son las directoras de esta orquesta de lo macabro, y su canto tiene un propósito específico: evitar que los muertos se alejen demasiado, mantener las almas atadas a la piedra alta para que el ciclo de horror no se rompa nunca. Se dice que si las viudas dejaran de cantar, aunque fuera por una sola noche, la montaña misma colapsaría, liberando todo el odio y la podredumbre que ha acumulado durante generaciones. Por eso, el pueblo las teme, pero también las protege de una forma retorcida, dejándoles ofrendas de pan negro y vino agrio en las puertas del cementerio, como si fueran deidades locales que deben ser apaciguadas para que el horror permanezca confinado en la colina. Sin embargo, hay un patrón que se interrumpe, una disonancia que ha comenzado a manifestarse en las últimas lunas. El canto está cambiando. Ya no es solo un ciclo de mantenimiento, se ha vuelto más agresivo, más urgente. Las frecuencias bajas son ahora tan potentes que los vidrios de las casas situadas en la parte baja del pueblo han comenzado a estallar sin causa aparente, y los animales de granja se niegan a comer, mirando fijamente hacia la cumbre con una expresión de pánico casi humano. Un reenganche con la realidad de este horror se produce cuando un joven del pueblo, ciego de nacimiento pero dotado de un oído prodigioso, afirma que el canto ya no está dirigido a los muertos del cementerio, sino que está llamando a los vivos, marcando el ritmo de un desfile invisible que se acerca desde lo más profundo de las minas abandonadas que perforan el subsuelo de Piedra Alta. La tensión en las calles es palpable. Las conversaciones se cortan abruptamente cuando el viento trae un jirón del cántico, y los hombres se miran entre sí con la sospecha de quién será el próximo en alimentar la leyenda. El clímax de esta primera parte de la historia ocurre cuando la neblina, usualmente blanca y etérea, se torna de un color gris ceniciento y comienza a descender desde el cementerio como una marea física. No es vapor de agua, es una exhalación colectiva, el aliento de 1000 muertos movido por la voluntad de las viudas. En ese momento, el canto alcanza un volumen ensordecedor, una cacofonía de miles de voces que parecen gritar nombres específicos, revelando secretos enterrados en la conciencia de cada habitante. El joven ciego, en un arranque de locura o de lucidez absoluta, se desgarra las vestiduras y comienza a correr hacia la colina, gritando que la armonía está completa, que la Piedra Alta finalmente ha abierto su boca para devorar el resto del mundo.
Los bucles de curiosidad se cierran violentamente. El canto no es un homenaje, es una herramienta de excavación espiritual. Las viudas no están de luto, están trabajando, moldeando la realidad con sus voces para que la brecha entre la vida y la muerte se disuelva por completo. La gran revelación de esta noche de horror es que el cementerio no es un lugar de descanso, sino un útero de piedra y sombras, donde el canto de las viudas actúa como el latido de un feto monstruoso que está a punto de nacer. Las lápidas no son marcas de lo que fue, sino sellos de lo que está por venir. Al llegar a la entrada del camposanto, el joven ciego se detiene en seco, su rostro iluminado por un relámpago que no produce trueno, y ve, con los ojos que nunca le sirvieron para la luz, cómo las viudas se despojan de sus velos. Bajo la tela negra no hay rostros, solo orificios infinitos que vibran con una intensidad que quema la vista. El pago final es la comprensión de que Piedra Alta nunca fue un pueblo con un cementerio maldito, sino un cementerio que permitió que un pueblo creciera a su alrededor para tener siempre una fuente fresca de voces y carne. El ciclo se ha completado y la primera fase de la gran transformación ha comenzado bajo el amparo de la noche más oscura que se recuerde en la cordillera. Al concluir este primer descenso a la locura de Piedra Alta, queda claro que nadie está a salvo y que el silencio es un lujo que ha sido confiscado para siempre. La atmósfera se queda cargada de una electricidad estática que eriza el vello y deja un rastro de ceniza en el paladar. La narrativa nos ha llevado desde la curiosidad inicial sobre una leyenda local hasta la realización de que estamos ante un evento de proporciones apocalípticas, oculto en la geografía más remota y cruel. Las viudas siguen allí, sus siluetas recortadas contra el cielo de obsidiana, continuando su labor incansable de tejer la red de sonido que atrapa a Piedra Alta en un presente eterno de pavor. El eco del canto resuena ahora no solo en el cementerio, sino en cada rincón de la mente del espectador, dejando una marca indeleble que no se borrará con la luz del día, si es que el día decide volver alguna vez a estas tierras olvidadas. Prepárate, porque lo que has escuchado hasta ahora es solo el preludio de una sinfonía de desesperación que apenas comienza a desplegar sus movimientos más oscuros. Si crees que el canto es aterrador, espera a descubrir qué es lo que realmente emerge de las tumbas cuando las viudas alcanzan la nota final. Mantente alerta para la segunda parte de este relato, donde nos adentraremos en las entrañas de la montaña y descubriremos el origen de la primera viuda y el pacto de sangre que selló el destino de todos los nacidos bajo la sombra de Piedra Alta. No intentes tapar tus oídos, porque este sonido ya está dentro de ti. Escucha con atención la continuación de Las viudas de Piedra Alta, el canto que resuena en el cementerio, porque el misterio se profundiza y la oscuridad no tiene intención de retroceder. El eco no es una simple repetición del sonido en las colinas escarpadas de Piedra Alta, sino una condena que se arrastra por las grietas de las paredes de adobe, filtrándose en los sueños de los vivos como un veneno sutil que paraliza la voluntad antes de devorar el alma. Aquel lamento, que en la superficie parece el llanto desolado de mujeres que han perdido todo rastro de esperanza, es en realidad un mecanismo de relojería espiritual, una frecuencia vibratoria que resuena con la estructura misma de la realidad en este rincón olvidado del mundo, donde el tiempo parece haberse estancado en un crepúsculo perpetuo. Las viudas, esas figuras que se deslizan entre las lápidas de granito con una elegancia macabra, no caminan realmente sobre el suelo, sino que flotan a escasos milímetros de una tierra que las rechaza tanto como las reclama, creando un contraste visual perturbador entre sus velos de seda negra, que parecen estar hechos de humo y hollín, y la blancura cadavérica de sus manos,
que nunca dejan de entrelazarse en un gesto de oración eterna o de asfixia contenida. El aire en las inmediaciones del cementerio se vuelve tan denso que cada inspiración se siente como tragar polvo de huesos y flores marchitas, una mezcla de putrefacción y dulzura que marea los sentidos y desorienta al viajero incauto que se atreve a desviar la mirada de la senda principal. No es solo el sonido lo que aterra, sino la cualidad física de ese canto. Una textura sónica que se siente en los dientes, un castañeo rítmico que parece querer arrancar las confesiones más oscuras de aquellos que, por curiosidad o desgracia, se encuentran bajo su influencia hipnótica. A medida que la noche avanza y la luna, una uña pálida y fría en el cielo de tinta, proyecta sombras alargadas que parecen cobrar vida propia, la verdadera naturaleza del conflicto en Piedra Alta comienza a manifestarse con una claridad aterradora que desafía cualquier explicación lógica. Los habitantes del pueblo, encerrados tras puertas reforzadas con sal y plata, saben que el canto no es una invitación a la piedad, sino un recordatorio de la deuda impagable que la comunidad contrajo hace generaciones, cuando el hambre y la peste amenazaban con borrar su existencia del mapa. Se dice, en los susurros que apenas se atreven a pronunciar las ancianas frente al fuego mortuorio, que las viudas no siempre fueron espectros, sino las hijas primogénitas de las familias fundadoras, entregadas a la piedra en un pacto que garantizaba la prosperidad a cambio de una vigilia eterna que no terminaría ni con la muerte del sol. Este pacto, sellado con sangre y juramentos impronunciables, ha creado una simbiosis parasitaria entre el cementerio y el pueblo, donde cada nacimiento es celebrado con un temor silencioso y cada muerte es recibida con una resignación que hiela la sangre. El problema radica en que el equilibrio se ha roto. El cementerio ya no se conforma con los restos naturales de la vida, sino que su hambre ha crecido, expandiendo sus fronteras invisibles hacia las casas de los vivos, haciendo que las lápidas aparezcan de la noche a la mañana en los jardines traseros y que los nombres de los que aún respiran se graben por sí solos en el mármol frío de los mausoleos vacíos. La tensión se palpa en la vibración de las ventanas y en el comportamiento errático de los animales, que aúllan no a la luna, sino al vacío que se abre bajo sus patas, como si presintieran el colapso inminente de la barrera entre lo que está enterrado y lo que camina. Mateo, un hombre cuya curiosidad intelectual siempre había sido su mayor virtud y que ahora amenazaba con ser su perdición, observaba desde su ventana cómo la niebla empezaba a tomar formas humanas, siluetas que se retorcían en una danza agónica al ritmo del canto que subía de volumen con cada segundo que pasaba. Había algo en la frecuencia de ese lamento que le resultaba familiar, una nota sostenida que resonaba con un recuerdo de su infancia que no lograba desenterrar del todo, una puerta en su mente que permanecía cerrada con candados de trauma y olvido. ¿Por qué el canto parecía llamarlo directamente a él, mencionando su nombre entre las estrofas de dolor y pérdida? Era posible que el linaje que él creía extinguido tuviera raíces profundas en la tierra maldita de Piedra Alta, raíces que ahora reclamaban su presencia para cerrar un círculo de sufrimiento que se extendía por siglos. Las preguntas quedaban suspendidas en el aire, sin respuesta, mientras él sentía una compulsión irresistible de abrir la puerta, de caminar hacia el cementerio y entregarse a la negrura que prometía un fin a su inquietud, pero a un precio que su instinto de supervivencia le gritaba que era demasiado alto. El desarrollo de esta pesadilla escaló cuando las sombras dejaron de ser meras proyecciones y empezaron a poseer una tridimensionalidad inquietante, una masa física que desplazaba el aire a su paso, dejando un rastro de escarcha negra en las superficies que tocaban,
El canto, que antes era una melodía melancólica, se transformó en una cacofonía de gritos amortiguados, como si miles de bocas estuvieran tratando de hablar al mismo tiempo bajo capas de tierra húmeda. Cada interrupción de este patrón, cada silencio súbito que duraba apenas un latido, era más aterrador que el ruido mismo, porque en ese vacío sonoro se escuchaba el crujir de las raíces de los cipreses rompiendo los ataúdes, el sonido de la madera vieja cediendo ante la presión de lo que quería salir. Mateo se dio cuenta de que el cementerio no era un lugar de descanso, sino una prisión que estaba a punto de estallar, un contenedor de energía negativa que había alcanzado su punto crítico de ebullición espiritual. Las viudas no estaban allí para llorar a los muertos, sino para mantenerlos abajo, para actuar como carceleras de una hueste de horrores que no debían volver a ver la luz del día, y sus cantos eran en realidad sellos sónicos que se estaban debilitando debido a la falta de un sacrificio fresco que renovara su poder. La revelación le golpeó como un mazazo en el pecho. La prosperidad de Piedra Alta no era un regalo, era un soborno pagado a las entidades más antiguas que la propia humanidad, y él, como último descendiente de la línea de los guardianes, era la llave que podía abrir la celda o reforzar los barrotes con su propia esencia vital. En medio de esta progresión de horror, el re-engagement con la realidad se volvió cada vez más difícil, pues la lógica del mundo exterior no se aplicaba dentro de los límites de este valle maldito. Los relojes se detenían, y luego empezaban a girar hacia atrás, con una velocidad frenética. Las brújulas señalaban todas hacia el centro del cementerio, y el olor a ozono indicaba una tormenta eléctrica que nunca terminaba de descargar, manteniendo una tensión atmosférica que hacía que los pelos de la nuca se erizaran constantemente. De repente, el canto se detuvo por completo, y en ese silencio absoluto, Mateo escuchó un susurro justo detrás de su oreja, una voz que no venía de una garganta, sino que se manifestaba directamente en su conciencia, una voz compuesta por los lamentos de todas las viudas que alguna vez habían caminado por la Piedra Alta. La voz no pedía su muerte, sino su testimonio, su reconocimiento de la injusticia que se había cometido en nombre de la supervivencia, la revelación de que las viudas eran las verdaderas víctimas de una sociedad que prefería condenar a sus mujeres a una eternidad de dolor antes que enfrentar las consecuencias de sus propios actos de avaricia y cobardía. El clímax de esta parte de la historia se alcanzó cuando Mateo, incapaz de resistir más la presión psicológica, rompió el sello de su propia puerta y salió a la calle, encontrándose no con el pueblo que conocía, sino con una versión distorsionada y onírica del mismo, donde las casas estaban hechas de lápidas y las calles eran ríos de ceniza. Allí, frente a él, se alzaba la más antigua de las viudas, cuya estatura superaba los 2 metros y cuyos ojos eran 2 pozos de vacío absoluto que reflejaban no solo su propia mortalidad, sino el colapso inminente de todo lo que él consideraba sagrado. Ella extendió una mano, y en la palma de esa mano, Mateo vio un corazón de piedra que latía con una luz mortecina, el corazón de Piedra Alta mismo, la fuente de la maldición y de la vida del pueblo. Al tocarlo, una descarga de recuerdos ajenos inundó su cerebro. Vio la construcción del cementerio. Vio los rostros de las mujeres antes de que el velo las consumiera. Sintió el frío de la tierra sobre su propio cuerpo y el peso de las oraciones de aquellos que las habían olvidado convenientemente. La revelación final de este segmento fue que las viudas no eran entes externos, sino proyecciones de la culpa colectiva del pueblo, una manifestación física del arrepentimiento que nadie se atrevía a confesar, y que el canto era la única forma en que esa culpa podía ser procesada,
sin destruir la cordura de los habitantes. Si el canto se detenía permanentemente, la verdad saldría a la luz con tal fuerza que Piedra Alta sería borrada de la existencia, dejando solo un cráter de silencio en el mapa. Mateo comprendió que su papel no era el de un salvador, sino el de un catalizador. Él era el único capaz de sostener el peso de esa verdad sin desintegrarse, pero el costo sería su humanidad misma. La transformación estaba comenzando, sus dedos se volvían pálidos y sus ojos empezaban a ver el mundo en una escala de grises eterna. El cementerio ya no le parecía un lugar de terror, sino un hogar, un refugio contra la hipocresía de los vivos y el canto de las viudas, que antes le causaba horror. Ahora le sonaba como la más pura de las armonías, una canción de cuna para un alma que finalmente había encontrado su propósito en la oscuridad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral definitivo hacia el panteón central, un destello de una voluntad ajena, un residuo de su antigua vida, le hizo detenerse. Había algo más en el centro del cementerio, algo que ni siquiera las viudas se atrevían a nombrar, una presencia que se alimentaba tanto de las carceleras como de los prisioneros, un vacío que no era culpa, sino puro olvido. La conclusión de esta parte nos deja en el borde de un abismo existencial, con Mateo suspendido entre su destino como guardián de la memoria y la atracción gravitatoria de la nada absoluta que reside en el corazón de Piedra Alta. No hay un alivio rápido para la tensión que se ha construido, solo la comprensión de que el horror que hemos presenciado es apenas la superficie de una herida mucho más profunda que supura desde el inicio de los tiempos. El payoff de este segmento es la transformación del protagonista de una víctima pasiva a un participante activo en su propia condenación, aceptando la carga de las viudas como si fuera una corona de espinas invisible. Pero la pregunta persiste, vibrando en el aire como la última nota de un canto fúnebre. ¿Es posible redimir un lugar que se cimentó sobre el sacrificio voluntario de la inocencia? ¿O la única forma de curar Piedra Alta es permitir que el cementerio devore finalmente el pueblo, unificando a los vivos y a los muertos en un solo suspiro de olvido eterno? El camino hacia la verdad final está plagado de sombras que ahora parecen reconocer a Mateo como uno de los suyos, abriéndole paso hacia la cripta fundacional donde el primer secreto fue enterrado vivo. Si has llegado hasta aquí, sintiendo cómo el frío del cementerio se filtra a través de tus propios sentidos y cómo el eco del canto empieza a resonar en tus pensamientos más privados, no te detengas ahora, pues el misterio de Piedra Alta está a punto de alcanzar su resolución más oscura y devastadora. Presta atención a los susurros en el viento y busca la tercera parte de esta crónica de sombras, donde los velos serán finalmente rasgados y la melodía del cementerio revelará su última y definitiva estrofa, aquella que nadie ha escuchado y vivido para contar, la canción que no solo resuena en el cementerio, sino que tiene el poder de silenciar el latido del mundo entero. Mantente alerta, mantén las luces encendidas y, sobre todo, no intentes cantar la melodía que ahora crees recordar, pues una vez que el canto de las viudas entra en tu garganta, ya no hay retorno posible desde las profundidades de Piedra Alta. El frío en Piedra Alta no es una mera ausencia de calor, sino una presencia física que se enrosca en los pulmones como dedos de escarcha buscando el último aliento de vida. En esta tercera y definitiva noche, la atmósfera se ha vuelto tan espesa que el aire parece haberse convertido en sedimento, en una arena invisible que lija la piel y enturbia la vista de cualquiera que se atreva a cruzar el umbral del camposanto.
Los pasos de Mateo resonaban sobre el suelo de grava con una estridencia antinatural, como si cada pisada fuera un martillazo sobre el cráneo de la tierra misma. No había vuelta atrás. Los hilos invisibles que lo habían arrastrado desde las primeras sombras de su investigación, ahora se habían convertido en cadenas de hierro forjado, tirando de su voluntad hacia el epicentro del horror que Piedra Alta había ocultado bajo una capa de piedad religiosa y silencio mineral. El cementerio, situado en la cima de la colina más alta, no era simplemente un lugar de descanso para los muertos, sino un órgano vivo, una garganta de piedra que se preparaba para emitir su nota más profunda y desgarradora. La oscuridad no era total. Estaba dotada de una luminiscencia enferma, una especie de fosforescencia que emanaba de las propias lápidas, como si el granito hubiera absorbido la luz de las lunas de 1000 siglos y ahora la estuviera vomitando en un tono grisáceo y mortecino. Mateo divisó las siluetas. Allí estaban, las viudas de Piedra Alta, formando un semicírculo perfecto frente a la cripta de la familia Valerius, la estructura más antigua y ruinosa de todo el recinto. No eran 6, ni 10, ni 20, parecían cientos. Sus velos negros no ondeaban con el viento gélido que aullaba entre los cipreses. Por el contrario, permanecían rígidos, como si estuvieran tallados en obsidiana. El canto comenzó no como un sonido, sino como una vibración en la base del cráneo de Mateo. Un zumbido que hacía que los dientes le castañaran y que los huesos de sus oídos se quejaran bajo la presión de una frecuencia que no debería existir en el espectro humano. Era un lamento que contenía el crujir de los glaciares y el susurro de las arenas del desierto, una polifonía de voces que habían olvidado el lenguaje de los vivos para adoptar la sintaxis del polvo. A medida que se acercaba, la realidad misma parecía empezar a deshilacharse por las costuras. El espacio entre las tumbas se dilataba y se contraía al ritmo de la respiración dificultosa de Mateo. Cada una de las viudas que encontraba a su paso era una estatua de dolor petrificado. Al fijar la vista en una de ellas, Mateo sintió un vuelco en el estómago que casi lo hizo caer de rodillas. No era tela lo que cubría sus rostros, sino una piel que se había vuelto mineral, una dermis de granito que había crecido sobre los rasgos faciales, sellando ojos, narices y bocas en una expresión de éxtasis agónico. El canto no salía de sus gargantas, pues éstas estaban obstruidas por la piedra, sino que emanaba de la estructura misma de sus cuerpos, como si sus pechos fueran cajas de resonancia para una entidad que habitaba en las profundidades del subsuelo. Este era el secreto de Piedra Alta. La montaña no estaba hecha de piedra. La montaña era el resultado de siglos de seres humanos que, consumidos por el luto y la culpa, se habían transformado lentamente en el sustrato geológico sobre el que se alzaba el pueblo. La tensión alcanzó un punto de ruptura cuando la figura central, la viuda mayor, cuya estatura superaba los 2 metros y cuyos dedos terminaban en puntas afiladas de pedernal, giró su cuerpo rígidamente hacia él. No hubo palabras, pero en la mente de Mateo estalló una revelación que lo dejó paralizado. El pacto no era por amor ni por el regreso de los difuntos. El canto era un proceso de mantenimiento, un ritual de cohesión molecular. Piedra Alta exigía un tributo constante de dolor para que la montaña no despertara y devorara el valle. Las viudas no eran protectoras. Eran el pegamento que mantenía unida una pesadilla geológica que databa de antes de la aparición del hombre. Mateo comprendió que su presencia allí no era accidental ni fruto de su curiosidad periodística. Él había sido convocado. Su melancolía, su propia pérdida personal, que lo había llevado a buscar historias de fantasmas en pueblos olvidados, era el combustible perfecto para la próxima etapa del ritual.
Sus pies empezaron a sentirse pesados, una pesadez que no era cansancio, sino un aumento real de su densidad ósea. El reenganche con la realidad se produjo cuando sintió la primera grieta en su propia piel. Al mirarse las manos bajo la luz lunar, vio que sus poros supuraban un líquido grisáceo que se endurecía al contacto con el aire. El pánico, que hasta entonces había sido una corriente subterránea, estalló en un grito que se ahogó en su garganta, pues sus cuerdas vocales ya estaban empezando a calcificarse. Intentó correr, pero el suelo del cementerio parecía haberse convertido en un imán que atraía los depósitos de hierro en su sangre. Las viudas comenzaron a cerrar el círculo, moviéndose con una lentitud geológica, pero con una inevitabilidad absoluta. El canto subió de tono, alcanzando una nota de una pureza aterradora que hizo que las lápidas de los alrededores estallaran en 1000 pedazos, liberando un polvo fino que se pegaba a la ropa y a la piel de Mateo, acelerando su proceso de petrificación. El clímax se manifestó en la apertura de la cripta de los Valerius. No había ataúdes en su interior, sino una fisura que descendía hasta el corazón mismo de la tierra, de donde brotaba un calor negro, una energía que desafiaba las leyes de la termodinámica. Desde la oscuridad de la fosa surgió algo que no tenía forma, una masa de luto y sedimento que era la fuente original del canto. Era la madre de las piedras, la viuda primigenia que había dado origen a la leyenda. Sus manos eran raíces de roca y su rostro era el vacío mismo de una cantera agotada. En ese momento, Mateo entendió que los desaparecidos de Piedra Alta no habían muerto, simplemente se habían convertido en parte de la infraestructura. Las paredes de las casas, los adoquines de las calles, los muros del cementerio, todo estaba hecho de la carne endurecida de aquellos que no pudieron resistir el canto. La revelación fue como un martillazo definitivo. El pueblo no tenía un cementerio. El pueblo era el cementerio, y él estaba a punto de convertirse en un nuevo ladrillo en su interminable expansión. Sus piernas ya eran columnas inmóviles. Sus brazos, atrapados en un gesto de autodefensa, se habían fundido en una sola masa de tejido fibroso y mineral. Lo último que Mateo conservó fue la vista, y a través de ella vio cómo las viudas se arrodillaban ante la entidad que emergía de la cripta. El canto cesó súbitamente, dejando un silencio más aterrador que cualquier ruido. En ese vacío sónico, escuchó la voz de la viuda mayor, una voz que sonaba como el frotar de 2 placas tectónicas, que le susurró al oído que el dolor es eterno, pero la piedra es paciente. No hubo dolor físico, solo una sensación de una frialdad infinita que borraba su identidad, sus recuerdos y su futuro. Mateo ya no era un hombre, era una estatua de la desesperación, un nuevo centinela que guardaría los secretos de Piedra Alta por los siglos de los siglos. La conclusión de esta historia no se encuentra en los libros de historia ni en las crónicas policiales sobre desaparecidos. Se encuentra en el viento que sopla a través de las grietas del cementerio de Piedra Alta. Cuando el sol sale, el pueblo parece normal, un rincón pintoresco de la geografía española con sus casas de piedra gris y sus calles tranquilas. Pero aquellos que conocen la verdad, aquellos que han sentido la vibración en sus huesos al pasar cerca de la colina, saben que cada piedra de ese lugar tiene memoria y que el canto de las viudas nunca se detiene realmente, solo baja su volumen para acechar a la próxima alma errante que busque respuestas donde solo hay silencio mineral. La montaña ha crecido un poco más esta noche. Una nueva figura se alza en el sector de los Valerius, una estatua de un hombre joven con una expresión de eterno asombro, cuyas manos parecen buscar todavía algo que se le ha escapado para siempre. El ciclo se ha cerrado, pero la herida en la realidad permanece abierta.
Las viudas de Piedra Alta han cumplido su cometido una vez más, asegurando que el peso de su luto siga manteniendo anclada a la criatura que habita en las profundidades. No hay escapatoria para el que escucha el canto por completo. No hay redención para el que busca la verdad en las sombras de los muertos. Solo queda la integración, la lenta y silenciosa transformación en aquello que más tememos. Las viudas seguirán allí, bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo el sol abrasador, esperando el momento en que el coro necesite una nueva voz o el muro necesite un nuevo refuerzo. El cementerio de Piedra Alta no olvida y sus habitantes de piedra no descansan, simplemente esperan, con una paciencia que solo poseen las montañas y los muertos. Si alguna vez tus viajes te llevan cerca de las estribaciones, donde el granito parece tener formas demasiado humanas, si el aire se vuelve repentinamente pesado y el sonido del viento adquiere una cualidad rítmica y melancólica, no te detengas a investigar. No busques la fuente de la música, ni trates de consolar a la mujer enlutada que llora junto al camino. Acelera tu paso, cierra tus oídos y no mires atrás, porque la piedra tiene hambre de historias y tu vida podría ser el próximo capítulo que se escriba en el lenguaje de las grietas y el olvido. La próxima vez que escuches un susurro entre las rocas, recuerda a Mateo y a todos los que ahora forman parte del paisaje de Piedra Alta. Comparte este relato como una advertencia, como un talismán contra la curiosidad que mata. Y sobre todo, mantente alejado de los lugares donde el luto se ha vuelto geología, porque en Piedra Alta el canto no es una despedida, es una bienvenida a una eternidad de silencio mineral. Suscríbete a las sombras, pero nunca dejes que las sombras te hablen, pues una vez que el canto de las viudas entra en tu corazón, no hay fuerza en la tierra que pueda evitar que te conviertas en parte de la montaña. Escucha bien el silencio que sigue a estas palabras. Es el mismo silencio que ahora envuelve a Mateo en su prisión de granito. No permitas que sea el tuyo también. Comparte esta crónica del horror antes de que las piedras de tu propia casa empiecen a cantar.